Muy buenas y bienvenidos todos y todas al episodio 131 de Onda Felicidad. Hoy estoy muy contenta porque estoy acompañada de dos personas, de dos profesionales estupendos, maravillosos, generosos, grandes comunicadores. A la doctora Gemma Ibáñez ya la conocéis, ya la habéis escuchado en otros podcasts de Onda Felicidad, también ha estado hace poquito haciendo un webinar en la Escuela de Felicidad. Ella es digestivo en el Hospital de Bellvitge, es experta en celiaquía, miembro de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca a través de su grupo joven. Y el doctor Albert Martín pues también es experto en digestivo y en celiaquía, viene desde el Hospital Universitario Mutua de Terrassa, un hospital del que os he hablado ya en muchas ocasiones, hemos mencionado muchas veces el estudio CADER del doctor Fernando Fernández Bañares, y él también forma parte del grupo joven de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, así como de la Asociación Española de Gastroenterología. Vamos a hablar con ellos de la importancia del diagnóstico, de tener un diagnóstico correcto, también de la diferencia entre celiaquía y sensibilidad, de los obstáculos que hay para llegar a ese diagnóstico y de un hallazgo, un feliz hallazgo del que nos va a hablar el doctor Albert Martín, porque hace poco ha publicado un artículo en el que habla de ese hallazgo, precisamente de un marcador que han encontrado que permite diferenciar enfermedad celíaca de sensibilidad al gluten trigo no celíaca en pacientes que ya no están consumiendo gluten a través de una técnica de la que ya hemos hablado alguna vez, citometría de flujo. Les saludo y arrancamos. Muy buenas, doctora Gemma Ibáñez. Muy buenas, doctor Albert Martín. Muchas gracias por estar aquí. De nada. Buenos Muchas, días. gra- Muchas gracias, buenos días. Bueno, tengo que decir que si no recuerdo mal, es el primer programa en el que tengo a dos expertos a la vez para hablar de enfermedad celíaca. Y yo, que soy muy fan y muy groupie de los profesionales expertos en celiaquía, pues estoy emocionada, estoy contenta, os lo agradezco enormemente y espero que salga un programa que se escuche muchísimo porque tener a dos expertos de vuestro nivel no es fácil. Muchas gracias también a ti por divulgar tantísimo en celiaquía con rigor científico, que esto va bien tanto para profesionales como para pacientes, la verdad. Sí, De muchas ese, gracias. Sí, sí, que gracias, nos hace Albert. mucha ilusión estar aquí. Muchísimas gracias. Ese precisamente es un tema del que tenemos que hablar, ¿no? De la necesidad de que se divulgue con rigor, porque luego pasan las cosas que pasan, os llegan los pacientes a veces muy malitos a la consulta y es muy difícil a veces, pues eso, abordar los temas cuando vienen con un autodiagnóstico o con a veces que nos encontramos mucho con esto, Gemma, me imagino que si yo me lo encuentro, tú te lo encontrarás más y Albert también con esos diagnósticos de 300 alimentos a los que tengo intolerancias. ¿Qué está ocurriendo? Porque además los podemos comprar fácilmente, estos test de intolerancias. ¿Qué miden exactamente y qué problemas suponen? Sí que forma parte de la práctica clínica que vienen no pacientes un poco ya desesperados porque no saben qué hacer y han invertido de hecho un dinero con estas pruebas que carecen de rigor científico, no están avaladas por ninguna sociedad internacional y el hecho de que se venda pues quizás en una farmacia o en un centro de salud no quiere decir que estén apoyadas por una evidencia científica. Estas pruebas lo que miran son unos anticuerpos contra alimentos, unas IgG contra alimentos, pero se sabe que esto no se correlaciona ni con celiaquía, ni con intolerancia a la lactosa, ni nada. Son anticuerpos circulantes porque te has expuesto a ese alimento, pero no sirven ni mucho menos para diagnosticar y además puede hacerte ultra restringir la dieta porque a veces te salen un montón de positivos y entonces ya vienen con dietas restringidas que ya nos han quitado parte del gluten, porque a veces no es todo gluten, sino que les da positivo en el trigo, en el kiwi y van quitando pues cosas así. Y realmente ni es una alergia ni es una intolerancia y tenemos que empezar realmente con las pruebas que están avaladas para el diagnóstico de celiaquía. Claro, es que además recuerdo que hace poco que estuviste haciendo una charla bueno, para un montón de personas dentro de la escuela Felicidad, de Club Felicidad y todas estas cosas, y decías, la celiaquía no es una intolerancia, el término intolerancia no es correcto. Y te lo vuelvo a preguntar porque me encanta escuchártelo. No, no es una intolerancia. Desde el año 2013 es un término que es incorrecto. Antiguamente se decía intolerancia al gluten permanente, pero no, porque una intolerancia sería, por ejemplo, la intolerancia a lactosa, que nos faltan unas tijeras para cortar la leche y ya está. No, esto ya va mucho más allá. Es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que las células de la defensa de tu cuerpo, cada vez que comen gluten, se piensan que es como si fuera un bicho malísimo y entonces pues ponen todo su arsenal para luchar contra
esto está provocándote un montón de inflamación en el aparato digestivo, ¿no? En las vellosidades, pero es que además es sistémica, es una enfermedad autoinmune y sistémica, quiero decir, no solo afecta al aparato digestivo, de ahí también la dificultad en detectar los pacientes porque puede dar pues, dolores de cabeza, puede dar problemas de llegas en la boca, osteoporosis, retraso en el crecimiento, o sea, mucho más que no solo diarrea, dolor de barriga o estreñimiento también, ¿eh? Muchos síntomas digestivos. Después, una vez aparece, es crónica, ¿sí? A las intolerantes a la lactosa puede ser temporal después de una gastroenteritis. Esta no se curará nunca. Solo afecta a gente que tenga la genética positiva, compatible con celiaquía, y solo les pasará cuando coman gluten. Toda esta inflamación a la que dejan de comer gluten de forma estricta, pues no es que desaparezca la enfermedad, sino que desaparece el ataque este que hemos dicho, ¿no? Como si estuviera luchando nuestro sistema inmunitario. Hablábamos antes de rigor científico, que importante porque se ha escrito y se escribe tanto sobre celiaquía y sobre gluten, y el gluten es el enemigo de la sociedad, o sea, es el demonio. Llevamos años escuchando que hay que quitar el gluten, que además luego, si queréis, si nos da tiempo, podemos ver también cómo son las dietas sin gluten o cómo deberían ser, ¿no? Pero sí que es verdad que existe esta tendencia de voy a quitar el gluten de la dieta para ver si estoy mejor, para adelgazar, o a veces porque tenemos sintomatología y estamos desesperados y nos lo quitamos. Doctor Albert Martín, perdón, hablando de este tema, precisamente hay que darte la enhorabuena, me parece, ¿no? Sí, bueno, el año pasado recientemente publicamos un artículo, ¿vale?, sobre el diagnóstico de pacientes con celiaquía que ya habían iniciado una dieta sin gluten. La verdad que esta es una situación muy frecuente. ¿Vale? Se puede producir por múltiples motivos. Muchas veces yo les entiendo a los pacientes porque o están desesperados, o se lo ha dicho un amigo, o se lo ha dicho un vecino, o sencillamente porque hay una lista de espera de endoscopia de meses o de visita al digestólogo de meses y el paciente decide retirar el gluten por cuenta propia. Esto lo que pasa es que al retirar el gluten por cuenta propia, si el paciente realmente era celíaco, se producen varios cambios. Uno de ellos, el primero, es que hay una mejoría clínica muy importante. Después lo que también ocurre es que si había una serología positiva, unos anticuerpos, se corrigen y disminuyen. Y por último, la lesión histológica que pudiera haber, ¿vale?, con el tiempo va mejorando, que es lo normal, y la mucosa duodenal se normaliza. Y el problema es que cuando el paciente ya te llega a la consulta, si lleva 10 meses o más con dieta sin gluten, al final el paciente te pregunta, ¿soy celíaco o no? Esta es la duda. Y la duda que se produce es si el paciente realmente tenía una enfermedad celíaca o tiene una sensibilidad al gluten no celíaca, que son entidades totalmente distintas. ¿Vale? En la enfermedad celíaca hay, como he dicho, una susceptibilidad genética, hay una serología positiva y una lesión histológica. En cambio, en la sensibilidad al gluten no celíaca no hay ni serología positiva ni lesión histológica. Pero si el paciente ya nos llega a la consulta con una dieta sin gluten, el diagnóstico diferencial es muy difícil. Y quiero remarcar esto, que es muy importante hacer el correcto diagnóstico diferencial, porque las recomendaciones que le daremos al paciente del grado de estricto en la dieta sin gluten son muy distintas. El paciente celíaco ha de hacer una dieta sin gluten estricta, muy estricta, ¿vale? Porque si no, va a tener clínica y va a tener signos y síntomas de malabsorción intestinal, como puede ser anemia ferropénica, déficit de folato, osteoporosis, y es un porcentaje extremadamente bajo, pero está escrito el linfoma intestinal. En cambio, la sensibilidad al gluten no celíaca, no. Ni va a tener signos de malabsorción intestinal, ni osteoporosis, ni anemia ferropénica. Lo peor que va a pasar es que puede tener síntomas con la ingesta de gluten. Entonces, creemos que es muy importante dar una correcta recomendación y hacer un correcto diagnóstico. Y es por eso que nuestro grupo, igual que otros grupos, han intentado desarrollar técnicas para diferenciar la sensibilidad al gluten no celíaca de la enfermedad celíaca cuando el paciente viene que ya ha iniciado una dieta sin gluten. Hablaremos, vamos a profundizar en esa investigación, en ese estudio, que yo creo que es un hito y que debemos estar muy contentos y muy agradecidos por todo el trabajo que realizáis. Lo digo siempre, ¿no? La investigación en España yo creo que no está ni pagada, ni reconocida, ni valorada. Y si no fuese por, bueno, pues por esa vocación tan enorme que tenéis de al final de ayudar a que
el paciente esté mejor, de que reciba una respuesta y de contribuir, ¿no?, al avance de la ciencia, pues las cosas estarían muchísimo peor. Así que mil gracias por ello. Vamos a profundizar porque es un tema en el que yo insisto mucho. Cuando la gente me pregunta en redes sociales, incluso se enfadan conmigo, me dicen, pero ¿a ti qué más te da si hacemos la dieta sin gluten o no la hacemos teniendo o no teniendo diagnóstico? Y a mí, la verdad es que me da igual, o sea, que cada uno haga lo que considere para estar mejor. Pero insisto mucho en lo que tú acabas de decir, y como lo ha dicho un médico experto, pues creo que tiene más valor, ¿no? Son cosas muy diferentes. Para el paciente significan cosas diferentes, también para nuestra familia, por esa carga genética, Correcto. también para nuestra salud del futuro. No es lo mismo tener una autoinmunidad ahí tocada, que encima sabes que depende de la ingesta de gluten y que hacer la dieta no siempre es fácil, a tener simplemente entre comillas, ¿no? Obviamente pues es una faena. Sintomatología asociada a la ingesta. Pero es verdad que muchas veces dicen, bueno, yo sé que sin gluten estoy mejor, me da lo mismo. Y tú acabas de explicar por qué no da exactamente lo mismo y por qué es tan importante tener ese diagnóstico. Hay un artículo que yo en la charla que di en Barcelona cogí un pantallazo y lo puse ahí bien grande, del hospital, de la web del Hospital de Bellvitge, una entrevista que le hacen precisamente a la doctora Gemma Ibáñez, que habla de enfermedad celíaca, de diagnóstico, y el titular es: de todas las personas que retiran el gluten de la dieta por su cuenta y responden a la dieta sin gluten, solo un tercio es celíaca. Es que es una barbaridad. Explícanos, Gemma, ¿por qué responden todos, pero solo un tercio es celíaca? ¿Qué estamos quitando cuando quitamos el gluten? ¿Por qué hay mejoría? Claro, la cuestión es el trigo, ¿no? El trigo no solo es gluten, que podría entonces explicar si solo fuera gluten la celiaquía, pero cuando tú estás retirando el trigo también estás retirando unos componentes que tiene el trigo que se llaman FODMAPs, fructans también se llaman, y que también forman parte de otros alimentos como podrían ser pues, los lácteos, las legumbres, las cebollas. Entonces, no solo quitamos gluten, sino también quitamos esto, que pensamos que esto también tiene una clara, clara consecuencia en la sintomatología, sobre todo de hinchazón, de molestias de barriga. Y después tenemos otro componente que se llaman inhibidores de la alfa-tripsinamilasa, que, como dice el nombre, cuesta que se digiera más todavía el trigo. Y es como la defensa que tiene este trigo a las infecciones, bueno, cosas que pueden afectar a una cosecha, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cuál es el problema de que las personas que coman gluten tengan síntomas y no sean celíacas. Pensamos que son los fructanos, pero a la vez hay que tener en cuenta que cuando tú te quitas, digamos, el trigo o el gluten, también a la vez estás haciendo a veces una dieta más saludable. Entonces hay gente que se dice, pues ya he dejado de comer croissants, donuts, galletas, no sé qué, no sé cuántos. Claro, todo esto de por sí puede dar digestiones pesadas, puede dar flatulencia, puede dar molestias digestivas que también podrían explicarse por el cambio de dieta. Entonces es muy importante, antes de que yo pruebe a ver si quitándome el gluten mejoro, porque primero lo que ha dicho Albert, voy a dificultar el diagnóstico de si realmente soy celíaco, y si realmente lo soy, que soy en este 30%, vale, pero es que lo tendré que hacer muy estricto. Y si yo tengo la etiqueta y me ha dicho un médico que soy celíaco y tengo que hacer la dieta estricta, no es lo mismo que si yo me quito el gluten y, bueno, hoy me lo salto porque tampoco me va a pasar nada, ya sé que tengo molestias. No, no, pero es que si eres celíaco, es que la tienes que hacer siempre estricta. Entonces es muy importante saber si estás en el 60 o en el 30, que fue de un estudio ahora ya antiguo, pero que refleja un poco que hay el otro día lo dijimos en el webinar, de un 8% de la población que come sin gluten, el 70% lo hace sin causa explicada por un médico o un profesional sanitario. Y esto es grave, porque no, puede ser que sea una moda, porque todo lo que pone free, ¿no? Pues sienta mejor. Pero, pero que sea gluten free, pues un plátano es lo normal, ¿me explico? O sea, a veces las etiquetas se ponen porque sí, porque venden más, y es un reclamo publicitario, y tenemos que alejar mucho de esto y auto restringirnos la dieta sin un diagnóstico previo.
Me estoy acordando de Cristian Costas, que es un nutricionista que trabaja en el Reino Unido dentro de un hospital público donde tienen una unidad, es la unidad de digestivo, pero tienen nutricionistas dentro de la unidad para hacer el seguimiento a los pacientes con celiaquía, educación para la dieta, y cuenta que a veces los pacientes cuando no tienen un diagnóstico, pero que al final acaban volviendo a la consulta, llegan con muchas más restricciones a la hora de alimentarse que cuando tienen un diagnóstico, porque no saben, porque les da más miedo, porque al final cuando te da miedo comer, ¿no? Empiezas a quitar cosas y pasa cosas muy básicas y pueden venir también de ahí ya no problemas solo de nutrientes, sino también de TCAs y otras cosas que son realmente serias. Vosotros esta pregunta me acaba de venir, no estaba en el guión, aviso. ¿Tenéis en consulta pacientes que os digan, no tengo un diagnóstico, no lo quiero tener porque no voy a reintroducir y porque llevo no sé cuántos años sin gluten, pero quiero que me hagas seguimiento de celiaquía? Sí. ¿Y se puede hacer? Es decir, obviamente se puede hacer, pero ¿hasta qué punto sabemos? Bueno, yo intento darles un poco de formación del tema, claro, para que sepan exactamente que sí que es importante saber qué tengo. Entonces, ahora después hablará Albert que una de las indicaciones de citometría es esto, intentar en esos casos donde ya se ha quitado el gluten, vislumbrar un poco a ver si somos capaces de saber si eres celíaco. Entonces, antes de ir, ¿no? Que por supuesto hay gente que dice, es que yo no voy a comer trazas ni nada, de nada, de nada, de nada, de nada, y su hermano ya es celíaco y pintan bastos y dices, mira, es que va a ser celíaco, entonces haces ya la densitometría, ¿no? Ya te... Pero yo siempre intento decirles que es importante saber qué es lo que tienes al final, porque lo tendrás toda tu vida, entonces si podemos intentar rascar un poco más, mejor. Raramente no me han dejado hacer nada de estudio. Sí, También es... sí, total, sí, no, que iba a decir que totalmente de acuerdo con Gemma y que es una situación bastante frecuente, ¿eh? Que la gente no quiere hacer una reintroducción del gluten y yo también intento explicárselo, bueno, básicamente siempre utilizo el mismo argumento que si es una persona joven, típico 25 años, que tiene síntomas y no quiere hacer la reintroducción. Digo, estoy de acuerdo, pero hemos de intentar ponerle un nombre y unos apellidos, un diagnóstico, más que nada porque la recomendación va a ser para toda la vida. Sí, sí. Si tienes 25 años, tienes muchos años por delante, más que nada para ir un poco orientados qué seguimiento te tenemos que hacer, A ti y porque a tu familia. sí, el seguimiento Otra tampoco es el cosa. mismo. Mm. Es difícil de responder a esto, pero que estoy de acuerdo que es una situación muy frecuente y que le hemos de intentar poner un diagnóstico para todos quedarnos tranquilos, tanto el paciente como nosotros, y ayudar a todo el mundo a ver qué seguimiento tiene que hacer este paciente. Mm. Sí, yo estoy pensando en casos, ¿no? Que conozco de gente que lleva X tiempo diagnosticada entre comillas, porque a veces revisas con ellos luego las pruebas, y esto lo he hablado a veces con Gemma, ¿no? Y dices, bueno, aquí hay un diagnóstico, pero lo que hablabas tú al principio, Albert, ¿no? El diagnóstico diferencial, no tal. Y pasa el tiempo y es cuando dicen, es que me ha dicho el médico que tengo que reintroducir después de mucho tiempo de aprendizaje, de lucha, de que no acabas de estar del todo bien y quizás es porque no había una celiaquía o Sí. hay una celiaquía con otras cosas. Lo importante es que la sociedad, que la población entienda que ni la celiaquía ni la sensibilidad son cuestiones menores, sino que implican poner de nuestra parte y, por supuesto, también por parte de los profesionales, ¿no? Y que en jornadas como la que se celebró en Barcelona el 17 de junio para profesionales, pues que lleguen a mucha gente y cuando vean los primeros signos de alarma diga, continúa comiendo gluten y vamos a empezar con el proceso de pruebas. Marca la diferencia totalmente, entiendo. Sí, yo creo que además nos falta, en Italia ya lo tienen, unidades de referencia de celiaquía, porque como vemos en este podcast, lo veremos, la celiaquía, el diagnóstico es complejo. Y incluso yo a veces le mando emails a Albert o a María Esteba, que es su jefe, para algún caso que yo después de ya ver muchos celíacos también tengo dudas. Ya no me imagino pues un médico de cabecera pues con toda la buena voluntad con que además no tiene citometría o un hospital que tampoco la tenga, entonces es difícil incluso para
para los expertos, entonces las unidades yo creo que están más que justificadas, pero hasta que no de esto me sabe mal por los pacientes porque a veces pues van de uno a otro, de uno a otro y con la etiqueta de colon irritable, con cualquier etiqueta que en verdad no es la correcta, o al revés, sobrediagnosticar también es un problema Exactamente. porque condenas al paciente a hacer una dieta que tiene limitaciones, sobre todo a nivel social, que todavía hay pocos restaurantes bien formados, con ingredientes certificados y tal, entonces no se puede banalizar el diagnóstico. Totalmente. Sí, exactamente. Y una cosa que quería comentar, que muchas veces hacer una provocación con gluten para hacer el diagnóstico, que está genial, porque es que nos ayuda a decidir, nos ayuda a tener el diagnóstico claro y que por consumir gluten unas semanas no va a pasar nada. Que yo creo que muchas veces es beneficioso. Incluso dicen, si hace años, digo, bueno, ya, pero vamos a confirmarlo, vamos a ver que exactamente estuviera todo bien hecho. Sí, sí, sí. Importantísimo, ¿no? Porque a veces te encuentras con eso. De hecho, es que esta mañana, ya os contaré, me llega una foto de una niña que conozco desde hace un montón de años, que va siempre a las jornadas que hacemos en Cangas de Narcea, y sus padres empezaron a ir por ella, y hoy le han dicho que creen que el diagnóstico no es correcto. Y lleva 7 años, ha crecido, o sea, desde pequeñita haciendo dieta sin gluten, y la foto era hoy comiéndose pues, unas galletas con gluten, pero muerta de miedo, ¿no? Entonces, qué importante es ese diagnóstico y seguir las pautas de un profesional. Si el profesional nos está diciendo que este es el camino, es que este es el camino. La reintroducción da miedo, o sea, yo no me podría plantear una reintroducción porque yo cada vez, o Mm. sea, yo pienso en cómo me ponía, ¿no? Y es horrible, pero a veces es el camino. ¿Cómo, Mm. de qué manera está recomendada en las guías actuales esa reintroducción y en qué casos? Vale, voy yo, ¿no? Sí. Yo creo que hay todavía que protocolizar mucho mejor las cantidades o hacerlo en forma de una bebida, porque el problema es que las guías, que de hecho pues hay alguna que está muy bien hecha, incluso acaba con la conclusión de falta manca de consenso en las dosis, en el tempo, entonces lo que en general, ¿vale? Se propone en las guías es hacer una introducción de gluten de mínimo 6 semanas en la gente que está peor. Si puede ser 12 semanas, mejor. Y cuanto más tiempo, está claro, que más precisión diagnóstica tendremos. Y la cantidad de gluten se dice que es hasta 9-10 gramos. Entonces, en la última guía te dice, pues más o menos una rebanada de pan tendría 3-5 gramos de gluten y yo digo normalmente que tienen que comer como menos, pues un bocadillo pequeño o así. Claro, uno será de espelta, otro será de trigo, o sea, la cantidad que estás midiendo no es la que toca, ¿no? Pero bueno, entonces lo que haces es, le haces una analítica pronto, como a las 4 o 6 semanas, por si acaso, pues ya se elevan mucho los antitransglutaminasa, pues ya lo tienes, ¿no? Pero si no, tienes que hacer una endoscopia con biopsias. Entonces, aunque sí que es verdad que lo ponen en muchos escenarios de algoritmos de las guías y tal, como si fuera la salvación, y tienes que explicarle al paciente de forma como bien firme. Vamos a hacer el gluten challenge. Sé que vas a pasarlo mal o regular durante un tiempo, pero vamos a intentar ver si hay luz o oscuridad. ¿Me explico? Entonces, hay veces que claramente te puedes creer como lo que va a salir. Por ejemplo, si se elevan mucho los antitransglutaminasa, se aparece más 3, es decir, atrofia, pues ya está. Ella también ha empeorado, pues aquí me viene en cabeza algunos, pero normalmente las dudas las tenemos en gente que ya es seronegativa. Entonces, complica mucho porque no van a elevar, porque probablemente serán un MARSH1. Las biopsias pues pueden no ser representativas. Entonces, yo siempre a veces me quedo con la duda cuando no tenemos cetometrías de si estoy realmente descartando la celiaquía o un falso negativo. Entonces me los ponía en un listado y decía, bueno, de momento haremos esto, pero sí que les decía, si tenían otros factores de riesgo o tal, les decía, de momento vamos a hacer dieta sin gluten estricta, porque mi impresión es de celiaquía más que de otra cosa, pero tienes que decirles que no les puedes dar el diagnóstico certero, ¿no? Y con la citometría, algunos casos de estos, pues los rescatas.
y puedes intentar dar con más confirmación el diagnóstico, pero siempre, como dice las reglas de Catas, son 4 de 5, o sea, no es fácil, no un dato aislado, ¿no? Ujú. Ahí el ojo clínico vuestro es fundamental y yo lo digo muchas veces, digo, es que el médico tiene que revisar todas las pruebas en su conjunto, no es una sola prueba porque por desgracia la celiaquía no nos lo pone fácil ni a nosotros ni a vosotros. No, no. Correcto. Estamos hablando todo el rato de diagnóstico de celiaquía y la gran duda, lo que pregunta mucha gente es, bueno, vale, yo en celiaquía creo que no, porque tal, pero ¿cómo se diagnostica la sensibilidad? Y aquí viene otro problema. Un gran problema, que no hay Sí. marcador específico para la sensibilidad al gluten o celíaco. No tenemos ninguna prueba analítica ni biopsia, absolutamente nada, que nos diga eres positivo, igual que el colon irritable. No hay ninguna prueba que salgas positivo, sino que siempre es de descarte. Entonces, cuando vienen los pacientes, no, es que yo creo que soy sensible al gluten, ya, pero te han hecho estudio, no, entonces no puedes creer nada. Me encanta que lo pienses, pero tenemos que estudiarlo y será siempre una conclusión de exclusión de haber descartado. Y es que así es como se define la enfermedad. Son pacientes que tienen síntomas generados por el gluten, pero no son celíacos y no son alérgicos al trigo. Entonces, hasta que no te he hecho el estudio entero, no puedo saber si lo eres o no. Y por lo que explicábamos que la respuesta al gluten engloba muchas otras cosas que no solo los celíacos. Ujú. De hecho, hace unos años cuando se hablaba de sensibilidad al gluten no celíaca, se hablaba de sensibilidad al gluten, ahora es sensibilidad al gluten trigo Trigo, sí, no celíaca. Correcto. sí, sí. Y yo recuerdo hablar con el doctor Montoro y de Huesca y con el doctor Javier Molina Infante de Cáceres y ambos me hablaban de lo compleja que es la sensibilidad, de la necesidad de estudiarla mucho más a fondo porque tenían casos de lo que parecían sensibles al gluten, que estaban diagnosticados, que tenían esa etiqueta, que con el tiempo habían conseguido introducir trigo y gluten sin tener síntomas. Y esto ya te rompe por completo y dices, pero vamos para atrás con lo que sabemos, ¿no? Sí, esto se sabe. Yo a los pacientes que les pongo la etiqueta les digo, tú vuelve a probar porque se ha visto que a lo mejor a los 2 años esa alteración intestinal que no te estaba permitiendo, ¿no? Comer trigo o gluten, pues se ha mejorado. Entonces, siempre les digo que lo que va a favorecerlo está claro que será la dieta saludable y un estilo de vida muy saludable. Porque si es un problema, es que es una entidad como muy nueva que nos falta todavía ver qué es lo que hay realmente allí. Entonces, hasta que no lo sepamos, lo que siempre funciona es comer sano, fruta, verdura, legumbres, hacer ejercicio, evitar tabaco, alcohol. Claramente, si es un problema de la flora que no lo sabemos, ¿no? ¿Dónde está la permeabilidad intestinal? Va a mejorar con esto. Entonces tú intenta hacer la dieta más saludable y vuélvela a probar, pero yo claramente te estoy diciendo que no eres celíaco. Ujú. Hace poco teníamos también un webinar con la doctora Isabel Sánchez Claros de Guadalajara y nos decía, de Ciudad Real, perdón, y nos decía que ella creo que daba un porcentaje, además decía, esto es en base a mi experiencia con celíacos del día a día, ¿no? Pero creo que era como el 70%, y decía, ya, estoy convencida de que el 70% no hacen la dieta correctamente, es decir, transgreden por error, lo cual pues tiene unas consecuencias que si podemos también las vamos a tocar. Y ya no solo eso, sino que, y esto es una tesis doctoral que se publicó por parte de una nutricionista del Hospital Universitario Central de Asturias, que hablaba de dónde se cometían las transgresiones más frecuentemente y del abuso de ultraprocesados por parte de personas que tienen celiaquía. ¿Hay que prescribir dietas sin gluten de otra manera o qué hacemos aquí? Porque claro, sin gluten es un pan sin gluten, son unos croissants sin gluten, es la cerveza sin gluten, pero sin gluten es pues todo lo que ha dicho Gemma, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esto en vuestro día a día en la consulta? ¿Qué os cuentan los pacientes sobre esos hábitos? Bueno, primero en congresos ya lo dicen, que la dieta cero gluten prácticamente es imposible, ¿no?
Entonces, nosotros les pedimos, hay la dieta estricta y la dieta ultra estricta. Nosotros nos centramos en Mutua Terrassa también con la dieta estricta, que es pues la que hacemos de evitar el contacto cruzado, la que está en Onda Felicidad, ¿vale? Que es lo habitual. Entonces sí que sabemos que hay algún grupo de pacientes que a lo mejor deben ser todavía a nivel de la mucosa intestinal más sensibles, no quiere decir más síntomas, sino dentro más sensibles o respondedores más lentos, que tienen una atrofia hereditaria persistente. Entonces, en este subgrupo muy específico y que son casos contados, les decimos dieta más ultra estricta. Y de hecho, hace poco nos recibimos digamos, Sociedad Internacional de Celiaquía, un estudio que quieren hacer que es realmente ver si 3 miligramos de gluten, o sea, la cantidad, porque los estudios que se hicieron con la cantidad de 20 ppm son antiguos, no se han vuelto como a hacer porque son éticamente difíciles de hacer y justamente quieren un estudio internacional para ver si podemos detallar un poquito mejor la dosis. Y yo tengo claro que probablemente la celiaquía es un espectro donde a lo mejor hay algún marcador que nos permite diferenciar un poco mejor la gente que tiene que ser quizás más estricta que otra. De momento todos tienen que ser igual de estrictos. Y en el futuro, nosotros que somos jóvenes, seguramente veremos un fármaco que nos permitirá que se pueda hacer el cero, porque ¿no? Esas trazas pequeñas sí que son capaces, una pastilla de ayudarte a digerir y que no pase al torrente sanguíneo, ¿no? Estaba acordándome del doctor Fernández Bañares en el estudio CADER, que hablaba precisamente, ¿no?, de hipersensibilidad de pacientes muy sensibles que tendrían, además es que recuerdo que me lo dijo, me dice, y cuando acabamos la entrevista, le dije, a ver si yo voy a ser, y me decía, ¿pero cuántos años llevas diagnosticada? Y yo, veintitantos, dice, no, tú ya tienes que estar bien, tú a estas alturas ya está bien. Pero sí que es verdad que recuerdo que cuando sacamos la entrevista, a mucha gente le cuadraron cosas. Mucha gente que seguía teniendo síntomas y que se estaba volviendo loca revisando cosas en casa, decía, es que el problema es que quizás no tolero ciertos panes o ciertas pastas o ciertas lo que sea y tengo que tirar más hacia esa dieta en la que todos los alimentos que estoy consumiendo son cero gluten, de manera natural no contienen gluten. Albert, creo que tú trabajaste con el doctor Fernández Bañares, coincidisteis en el Sí. hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto a propósito que esto que estabas diciendo, en el estudio CADER se vio que el porcentaje de atrofia persistente a partir de los 30 años era bastante importante. Y aquí hay una de las cosas que nos ayuda mucho, es los GIPs en femta y en orina, que nos ayudan a descartar la contaminación cruzada, y otro es el papel fundamental de los dietistas. Porque el GIP te dice si es positivo o es negativo, pero si es positivo, necesitas un experto que te ayude a mejorar la dieta y a encontrar dónde estaba el problema de la contaminación cruzada o de la ingesta de gluten inadvertida. ¿Vale? Que no es que sean incompatibles, al revés, es que los GIPs y los dietistas han de trabajar juntos y necesitamos muchos dietistas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como en la enfermedad inflamatoria intestinal, nadie duda que necesitamos un equipo de farmacia hospitalaria para el manejo de los biológicos. Pues en este caso, que el tratamiento es la dieta sin gluten, nadie ha de dudar que necesitamos unos dietistas en la sanidad pública. Porque es lo mismo, es para controlar el tratamiento. Entonces, con lo que se vio en el estudio CADER 1, se está haciendo actualmente el CADER 2, que es un poco lo que estaba explicando ahora Gemma, que es en los pacientes con atrofia persistente, a los 2 años se les propone realizar una dieta ultra restrictiva y ver revolución. Esto básicamente es un estudio porque no sabemos exactamente el manejo de estos pacientes, nosotros ni nadie, no está especificado en las guías qué hacer en esta situación. Claro, recuerdo a la doctora Laura Crespo de aquí de Ramón y Cajal, en una entrevista explicaba que se encuentran a veces con atrofia vellositaria después de esos 2 años, revisando dieta sin gluten estricta, claro, no ultra estricta, o sea, sin embargo no son refractarios. Exactamente. Descartamos refractariedad, pero no sabemos por qué no normalizan la mucosa. Entiendo que el CADER 2 va hacia ahí, ¿no? Correcto, a intentar buscar o al menos un tratamiento con la dieta ultra restrictiva, a ver si conseguimos que normalicen más. Porque puede, además, yo recuerdo al doctor Fernández Bañárez que decía, son pacientes que ya no tienen síntomas, pero permanecen con esa atrofia. Y cuando la gente lo escuchaba decía, bueno, pero si no tienes síntomas, ¿qué más te da? Tú te encuentras bien.
Una atrofia es Mm. una cosa muy seria. Sí. Aquí hay que Sí, matizar. sí, O sea, una cosa es que hay diferentes cosas. Una es que te persisten los síntomas, pero en cambio en las biopsias y en todos sitios sale que la celiaquía está bien controlada y ya estás yendo bien. Puedes tener otras enfermedades, intolerancia a la lactosa, que te tienen que quitar la avena, exactamente. ¿vale? Después tenemos el paciente que normalmente se encuentra perfecto y tú le haces unas biopsias y salen atrofia vellositaria, pero la mayor parte de los pacientes los anticuerpos se han negativizado y el paciente está asintomático. Entonces, en estos pacientes normalmente es porque puede haber transgresiones, porque lo que decíamos, que dieta cero, hay pequeños detalles como la bayeta, no cambiarla o no fijarte que has cambiado de obrador y ese no está haciéndolo tan bien, pues que pueden dañarte la mucosa y tú no llegas a notar los síntomas. Y este no es un escenario de refractariedad, ¿vale? Después tenemos los pacientes que tienen atrofia universitaria persistente, pero además siguen malnutridos. Esto sería una celiaquía refractaria, pero es sumamente rara. O sea, no nos, todos generalmente Muy todo lo que infrecuente. describan, pero probablemente nadie lo tenga. De hecho, ahora mismo entre los dos solo sumamos una paciente que tiene él. Qué Y bueno. Sí, muchos celíacos, o sea, es muy, muy rara, pero tienes que tener pues que todavía no ganas peso, ya te lo hemos restringido y te hemos valorado y los IPS son negativos y es todo un escenario, ¿no? Entonces no hay que pensar nunca en refractariedad. Y después tenemos que tener en cuenta también que hay algunos síntomas que mejoran más rápido, por ejemplo, la anemia mejora más tarde, esto está escrito en artículos, porque que tengas anemia quiere decir que probablemente hay mala absorción y esto quiere decir un grado de atrofia más importante que el paciente que no tiene anemia. Entonces, ya lo sabemos, tranquilo, poco a poco vas a ir mejorando de tu anemia, mientras tanto, pues ponemos hierro. Ujú. Todo esto correcto. es, perdona Albert que te he cortado, No, que quería decir que todo esto, que es todo un problemón, es algo que ocurre cuando tenemos el diagnóstico, que podemos jugar esas cartas y podemos investigar y darle alguna solución al paciente, tirar hacia aquí o tirar hacia allá. Pero la situación, Albert, en la que vosotros os encontrasteis cuando empezasteis a plantear, vamos a buscar, vamos a tirar por aquí, vamos a investigar por aquí, ¿qué problema pretendíais solucionar con el estudio que habéis hecho, cuyo artículo dejaré también enlazado en la entrevista para que llegue mucha gente, que mucha gente lo lea, porque bueno, es todo un hito. ¿Qué problema, de qué base partíais? sí, exactamente la idea de este artículo surgió hace unos años, de un día que yo entré en el despacho y hice el comentario de que actualmente cada vez me venían más pacientes que venían habiendo iniciado una dieta sin gluten a la consulta y que entonces me encontraban la dificultad de hacer el correcto diagnóstico. Y ese mismo día en el despacho, Fernando Fernández Bañares, que es uno de los directores de mi tesis doctoral, me dijo, ¿y por qué no lo miras si la citometría o los gamma deltas te pueden ayudar en esta situación? Si los linfocitos gamma deltas continúan elevados a pesar de haber iniciado una dieta sin gluten. Él me dijo que tenía la sensación de que sí. Y así fue como empezamos con Fernando y con María Esteve, es la otra directora de mi tesis, que entre los tres diseñamos este estudio y lo hicimos el proyecto. Básicamente queríamos intentar dar respuesta a esos pacientes que ya habían iniciado una dieta sin gluten. Los que querían hacer una prueba de provocación, pues les hacíamos la prueba de provocación, pero había un grupo de pacientes que no querían hacer la prueba de provocación y les hicimos una endoscopia digestiva alta con biopsias duodenales y citometría para ver la evolución de los linfocitos gamma deltas. En muchos de ellos teníamos la biopsia antes de la dieta sin gluten y después de la dieta sin gluten, y así podíamos comparar antes y después. Ujú. Y quería hacer el inciso de lo que comentábamos antes, que la prueba de reintroducción al gluten es muy importante, sobre todo cuando no hay el diagnóstico claro, pero que en algunos casos no es siempre necesaria. Yo en muchos pacientes lo que hacemos es que te vienen a la consulta, les haces una analítica con una genética de celiaquía. El 40% de la población española tiene una genética permisiva de la celiaquía, ¿vale? Pero un 60% no. Todos estos casos que la genética es negativa, nos olvidamos de la enfermedad celíaca. Totalmente. Un 60% de los casos fuera. El otro 40% es donde tenemos el problema. Los que quieren hacer la prueba de provocación, genial. Los que no quieren hacer la prueba de provocación, podemos hacer la citometría. ¿En qué consiste y en qué casos está indicada y nos aporta, nos arroja esa luz de la que habla Gemma?
Sí, mira, con la citometría intestinal, ¿vale? Básicamente lo que miramos es un tipo de linfocitos que se llaman linfocitos TCR gamma delta y otros linfocitos que dan CD3 negativos. Los que se ha visto que están más relacionados con la enfermedad celíaca son los linfocitos TCR gamma delta positivos, ¿vale? Quería, antes de empezar, hacer el inciso que estos linfocitos no son exclusivos ni patognomónicos de la enfermedad celíaca. También los vemos en individuos sanos, lo que habitualmente tienen títulos más bajos, y se pueden ver en otras entidades, como en infecciones, enteropatías por fármacos, como el mesartán, o en enfermedades alérgicas. Pero a diferencia de los celíacos, el incremento que se suele ver en estas entidades es un incremento transitorio, no persistente. Lo que vimos en nuestro artículo es que los linfocitos gamma deltas en el 90% de los pacientes celíacos están elevados, tanto antes de la dieta sin gluten como después, al menos en una mediana de seguimiento de 2 años. A los 2 años continuaban elevados. ¿Vale? Y esto es lo que vimos en las biopsias duodenales de estos pacientes que ya habían iniciado una dieta sin gluten, pero disponíamos de muestras previas al diagnóstico. En el estudio lo que se hizo es que se comparó el grupo de pacientes celíacos con otro grupo de pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca y con un grupo de individuos estrictamente sanos asintomáticos. Y gracias a este grupo control, muy estricto, que eran individuos estrictamente sanos, se estableció un punto de corte y se vio que el 90% de los celíacos tenían linfocitos gamma deltas mayores del 13%, incluso después de haber iniciado una dieta sin gluten. El papel exacto de estos linfocitos gamma delta no está claro. Parece que tienen funciones inmunorreguladoras, pero también proinflamatorias. Depende de la situación y del ambiente, pueden variar su función. Su función exactamente se está estudiando, ¿vale? Habitualmente cuando hablamos de los linfocitos gamma delta, realmente están los gamma delta 1, gamma delta 2 y gamma delta 3. Y cuando hablamos de la enfermedad celíaca, nos basamos básicamente en los linfocitos gamma delta 1, que son los que encontramos en la zona intraepitelial de la mucosa duodenal. Estos linfocitos se pueden detectar con varias técnicas, ¿vale? Esto ya hace muchos años se describió con inmunohistoquímica, pero la gracia de detectarlos con citometría es que es una técnica bastante fácil y reproducible, ¿vale? Y se puede hacer en cualquier laboratorio que disponga de un citómetro. Básicamente consiste en recoger una biopsia duodenal, ponerla en un medio de cultivo y por un proceso mecánico se separa la biopsia duodenal, el tejido de la lámina propia de la zona intraepitelial. Recogemos la zona intraepitelial, que es donde hay los linfocitos gamma deltas, y les ponemos unos anticuerpos que nos lo marcan. A continuación, lo pasamos por el citómetro y en el citómetro, mediante un láser de luz, nos permite calcular el porcentaje de linfocitos marcados con los anticuerpos, ¿vale? Y es el porcentaje que nos da. Entonces, esta prueba habitualmente es bastante rápida, se obtiene el resultado en unas 4 horas. Ok. Y para el paciente entiendo que es una biopsia intestinal como cualquiera, como la tradicional. Exactamente, el paciente no va a notar ninguna diferencia. Es coger las biopsias que se cogen de histología habitualmente y coger una extra para hacer la citometría intestinal. Básicamente esta técnica está indicada en casos difíciles, complejos de enfermedad celíaca. El caso que es, digamos, más claro de una atrofia duodenal con serología positiva no necesitarías esta técnica. Básicamente nos va a ayudar a casos de atrofia duodenal con serología negativa, en casos de enteropatía celíaca de bajo grado, MARS1, o en casos, como ya lo que hemos comentado, que ya vienen a la consulta con una dieta sin gluten, ¿vale? En estos casos, si no podemos hacer una prueba de provocación, podemos hacer una endoscopia y ver si tenían unos linfocitos gamma delta elevado. Esto lo vimos en el artículo básicamente porque en los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca, el porcentaje de linfocitos gamma delta elevados es mucho más bajo, ¿vale? En cambio, en los celíacos, como he dicho, el 90% de los casos tenían linfocitos gamma delta elevados. Actualmente lo que estamos pendientes es de hacer una corte de validación para validar los resultados que encontramos en nuestra corte de nuestro centro. Es súper útil, porque hay Sí, tantas personas que tienen un diagnóstico dudoso porque tienen serología negativa, un MARS1, que ahí entiendo que hay que hacer un diagnóstico diferencial y que muchas veces no se hace,
Bueno, MARS1, celiaquía seronegativa, genética positiva, dieta sin gluten estricta y nunca más se vuelve a sospechar. Y a veces encontramos gente que evoluciona muy bien en ese escenario, hace una dieta sin gluten, mejora, con lo cual el médico dice, ok, pero también hay casos ahí en los que el paciente no evoluciona bien. Entonces entiendo que en esos casos directamente se debería ir a esa citometría, serología negativa, MARS1, nos vamos a comprobar el diagnóstico bien con esa citometría. Exactamente, sí, bueno, respondo ahora te dejo, Gemma. En el caso del MARS-1, el diagnóstico diferencial es muy amplio. Puede ser por infecciones, por Helicobacter pylori, por antiinflamatorios, por otros fármacos. De todos los MARS-1, únicamente aproximadamente el 10% van a ser celíacos. Sí que es verdad que el porcentaje te incrementa hasta un 40% aproximadamente si tiene un familiar de primer grado celíaco, ¿vale? Pero de todos los MARS-1, muy pocos van a ser celíacos. ¿A qué MARS-1 les vamos a estudiar? A ese que tiene una clínica persistente. Es decir, si encontramos un MARS-1 con un Helicobacter pylori, le tratamos y se curamos y no ha hecho más clínica, no haría falta hacer más estudios. Al que vamos a estudiar es a ese MARS-1 que viene por una clínica de diarrea, tiene signos y síntomas de malabsorción, como puede ser anemia ferropénica en un paciente joven o con osteoporosis, y que persiste con clínica. Este es el que nos interesa catalogarlo correctamente. Y aquí los linfocitos gamma delta nos pueden ayudar mucho. Digamos que la citometría, en este caso los linfocitos gamma delta, no es que sean una prueba totalmente confirmatoria que sin lugar a dudas va a ser celíaco, es una prueba complementaria. Que Esto, ayuda, refuerza. correcto. A mí me gusta explicarlo en que es otra parte del diagnóstico. La genética nos va a dar el resultado de la susceptibilidad genética del paciente. La histología nos va a informar de la arquitectura de la mucosa duodenal y nos va a informar del grado de lesión duodenal. La serología nos informa de la presencia de anticuerpos, de la inmunidad humoral del paciente. En cambio, la citometría nos informa de la inmunidad celular del paciente. Ninguna de estas pruebas por sí sola es definitoria. Es decir, si tú tienes una atrofia duodenal, puede ser por fármacos, por ejemplo. En cambio, una atrofia duodenal con una serología o con la citometría, con todo junto, nos ayuda a hacer el diagnóstico. Digamos que nos explican diferentes aspectos de la misma enfermedad. Uno, la inmunidad, el otro, la histología y la otra, la genética. Qué maravilloso sería escucharos un día decir, hemos encontrado una prueba que si es positiva hay celiaquía y si es negativa no hay celiaquía. Pero qué complicada es esta enfermedad al final. Un puzzle que hay que ir poniendo pieza a pieza, claramente. Que entiendo que engancha y que a nivel profesional tiene que ser chulo porque no es fácil, es un reto, pero entiendo que también a veces os dará muchos dolores de cabeza. Por suerte, bueno, pues cada vez tenemos más herramientas. La citometría, en el estudio que habéis hecho, Albert, habéis estudiado pacientes que llevaban dietas sin gluten. ¿Hasta cuánto tiempo podemos estar haciendo dietas sin gluten y que la citometría siga siendo válida el resultado? Bueno, me encantaría decírtelo, pero claro, yo lo único que te puedo decir es que la mediana, más o menos, de seguimiento que nosotros teníamos era de unos 2 años aproximadamente, ¿vale? Es decir, que de algunos pacientes teníamos más tiempos, 4 años, ¿vale? Algunos menos, pero teníamos muestras que yo creo que es muy interesante, muestras apareadas de todos los pacientes. Es decir, cuando digo apareadas, es decir, que del mismo paciente teníamos biopsias antes de la dieta sin gluten y biopsias después de haber iniciado, ¿vale? Lo digo porque es que muchos estudios, también hay estudios de citometría con pacientes con dieta sin gluten, pero eran muestras independientes, no eran los Claro. mismos pacientes que teníamos biopsias antes y después. Entonces, la gracia aquí es que podemos comparar, ¿vale? Podríamos comparar celíacos con estas características y pacientes con sensibilidad al gluten no celíaco con estas características. Y es que cuando vimos que la inmunidad celular en la celiaquía está activada y vemos estos linfocitos gamma delta elevados, en cambio, en la sensibilidad al gluten no celíaca, tal y como muy bien ha explicado Gemma, es otro mecanismo fisiopatológico distinto y no hay esta activación de los linfocitos gamma delta. O sea que, y ya os voy dejando, que sé que tenéis prisa, pero a veces escuchas, ¿no?, a profesionales decir, la sensibilidad al gluten trigonocelíaca es una celiaquía mal diagnosticada.
La cara de Gemma lo dice Esto es todo. resumir demasiado, ¿no? En realidad estamos Puede viendo que ser, son muy sí. diferentes, ¿no? Cuestan como a nivel clínico no. A nivel clínico no y a nivel de la dieta probablemente tampoco, pero sí en la fisiopatología. No sabemos tampoco la prevalencia de pacientes que hay con sensibilidad al trigo no celíaco, está por saber. Sabemos que hay una alteración de la inmunidad innata, parece ser que quizás sí que estáis, es decir, el gluten es tóxico, esto a veces le dicen, ¿no? A la gente, el gluten hay que quitarlo porque es muy malo. Vamos a ver. Para los celíacos, claramente es veneno. Para la sensibilidad al gluten no celíaco, algo hace que altera la inmunidad innata. Pero hemos hablado que dentro de la sensibilidad al trigo no celíaco puede ser que simplemente sea por dieta saludable, no, o sea, no tendrás nada a nivel fisiopatológico. Entonces, ¿todos los que quitan el trigo son celíacos mal diagnosticados? No, la impresión mía a nivel de la consulta es que no. He podido retirar muchos diagnósticos y además alguna vez de gente que lleva mucho tiempo y decir, no, no, y llorar, y entonces reintroducirlo y decir, es verdad, estoy bien, ¿no? Entonces, pero es lo que hemos dicho, que cuesta y hay que tener realmente como todas las cosas claras porque también si te pasas de un celíaco también te sabe mal, ¿no? Porque no le dejarás de hacer el seguimiento, ¿no? No le miras No, los huesos, hay muchas cositas que hay que hacer en un celíaco que en una sensibilidad al trigo no. Entonces, no quiero simplemente, ¿no? Como decir, buah, seguro que se lo... No, 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 no. Hay que estudiarse. La hay que cuestión estudiarse. es ir a un profesional y si no tienes profesional, pues intentar, yo siempre digo, pues empoderarte y ver realmente si tienes yo algún paciente, ¿no? Que es de lejos y pues no, yo siempre digo que en la Mutua de Tarrasa hay parte privada, ¿no? Entonces pueden ir allí. Pero si no pudieran, yo siempre digo, bueno, pues cógete a los malos, a lo peor y haz dieta sin gluten estricta, estricta, si tú realmente crees, después de empoderarte, ¿no? Yo digo, pues ves a este recurso, ves a este otro, esto es muy importante en celiaquía porque lo que decía Albert, que nos falta la parte fundamental, que es el nutricionista. Ya. Que El de tratamiento. podemos aprender un montón, pero realmente quien tendría que hacer el seguimiento y solo si salen problemas, como pasa con Cristian Costas, que hemos hablado con él en Sheffield, eso es una anécdota todavía. Su servicio es totalmente Sí, una cosa muy rara que está sucediendo porque el problema es que un nutricionista pues es caro en salud pública. Entonces, ojalá a nivel ¿no? de la sanidad pública se empiece a pensar que es una inversión, porque te ahorras, él lo ha demostrado, se ahorran endoscopia los pacientes, porque el paciente va totalmente. porque no le hemos dicho bien qué comer. Entonces, pues hacer talleres, hacer cursos, formarlos, al final es lo más importante. Ujú, efectivamente, ahí es clave el trabajo en equipo, ¿no? Igual que vosotros os enviáis en distintos hospitales correos, bueno, pues Sí. que dentro de las unidades haya profesionales de distintas áreas que puedan ayudar al paciente, más allá de que tenga un buen diagnóstico, que eso sí depende de vosotros, que nadie debería diagnosticar celiaquía sin ser médico, y esto lo estamos viendo también, por desgracia. Prueba genética positiva, quitarte el gluten que eres celíaco, y hay que hacer muchas Correcto. más cosas como habéis explicado hoy. También con la sensibilidad, cualquier diagnóstico es una etiqueta que implica cosas. Nos la tiene que dar un médico y hay que intentar, bueno, pues acudir siempre a profesionales que sean expertos, que estén actualizados y que además, bueno, pues si encima tienen un ratito para compartir como vosotros, que lo explicáis de mil amores, pues de verdad que es maravilloso. Muchísimas gracias. Nada. A mí me ha pasado volando, volando, volando. Me iban surgiendo preguntas a medida que os estaba escuchando, así que os emplazo para ya la próxima temporada grabar lo que vosotros queráis sobre el tema que queráis, sobre todos los estudios que hagáis. Si necesitáis pacientes, llamadnos, escribidnos Vemos, porque los Albert ya buscamos. está haciendo y yo voy a intentar que Baby también haga un montón de cosas. Y yo me presto, o sea, si tenéis que estudiar a una paciente que lleva 28 años sin comer gluten, a la que tuvieron que repetir biopsia, porque yo tenía muy mala evolución y me tuvieron que repetir biopsia a ver qué pasaba conmigo, yo también me presto, ¿eh? Por la ciencia, lo que sea. Pues muchas gracias a ti también, Lorena. Nada. Un Bueno, abrazo a ti y a todos los celíacos que nos están escuchando, a los médicos que les está interesando, ¿no? Formarse en celiaquía, que también es un placer que estén aquí escuchando.
Les dejaré también, aparte bueno, todo el contenido que dejo siempre en la entrevista, esa jornada tan estupenda que celebrasteis en el Hospital de Bellvitge a mediados de junio, donde grandísimos profesionales, o sea, lo mejor de lo mejor que hay en este país de enfermedad celíaca, bueno, pues pasó por ahí y es muy importante que llegue a muchos profesionales de atención primaria, de atención especializada y ya no solo digestivos, porque al final un celíaco puede estar en el dermatólogo, en el reumatólogo y en el neurólogo. Sí, sí, sí. Es Así que multidisciplinar a tope. muchísimas gracias por vuestro tiempo, estamos en contacto y Onda Felicidad es vuestra casa. Muchas Perfecto, muchas gracias. gracias. Un Gracias, un abrazo. abrazo, gracias. Adiós.